Cuando estamos pasando por pruebas, hay varias cosas que debemos recordar. En primer lugar, en vez de mirar mucho la prueba, el sufrimiento, debemos mirar a nuestro Dios. Así nos enseña este pasaje. Bienvenido al estudio del miércoles, donde hemos estado estudiando el sufrimiento y cómo Dios se glorifica en esto. Hemos visto cómo Dios usa el sufrimiento para purificarnos cuando estamos en pecado. Hemos visto que Dios usa el sufrimiento para evitar que pequemos, como en el caso de Pablo y su aguijón en la carne. También hemos visto que glorificamos a Dios en el sufrimiento. Hemos visto un mensaje profético la semana pasada donde Jesús nos dice que esto es parte de los últimos días. Y estamos viendo que esto está acercándose más y más. Hoy vamos a mirar algo de la vida personal de Pablo en el libro de 2 de Corintios, donde Pablo nos explica algo del sufrimiento que él pasó. Y también él explica a los hermanos cómo esto ayuda también. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con este pasaje. Señor y Padre, gracias por tu palabra, que nos ayuda a entender las cosas que nos pasan y también nos animan a obedecer lo que dices. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Cuando estamos pasando por pruebas, hay varias cosas que debemos recordar. En primer lugar, en vez de mirar mucho la prueba, el sufrimiento, debemos mirar a nuestro Dios. Así nos enseña este pasaje. Fíjense cómo el apóstol Pablo comienza este tema. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos mirar a nuestro Dios, el Padre del Señor Jesucristo, que nos trae la salvación, que mandó su único Hijo para rescatarnos de la muerte eterna del infierno. Y después continúa explicando quién es este Dios. Dice Padre de misericordias. Padre de misericordias. El diablo es padre de la mentira. Dios es Padre de la misericordia. Tiene mucha misericordia. Comenzó la misericordia con Dios. Y la próxima frase
nos da mucho, mucho aliento. Nos ayuda a ver con quién estamos trabajando. ¿Quién es nuestro Padre? Dice, y Dios de toda consolación. Dios se conoce como el Dios de la consolación. Esa palabra consolación en el griego no es la palabra, no significa alguien que nos trata de calmar como se calma un niño, dándole un chupete, un dulce, abrazándolo un poquito y diciendo todo va a estar bien. Eso no es lo que significa esa palabra. La palabra consolación aquí significa dar fuerza, dar fuerza. En otras palabras, cuando estamos en medio de la tribulación, Dios es especialista en darnos fuerza para pasar la prueba, no quitándola. Dios de toda consolación. Ese es el Dios que nosotros servimos. Cuando estamos pasando prueba, cuando estamos en situaciones de sufrimiento, en vez de ver el problema, miremos a nuestro Dios. Dios de toda consolación. Segundo, debemos mirar lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios para nosotros? Bueno, Él sigue explicando, el cual, versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Qué hace nuestro Padre? Nos consuela, nos da fuerza en todas nuestras tribulaciones. Es una promesa. Si estamos pasando tribulación, Dios está ahí para darnos consolación, darnos fuerza. Ese es nuestro Dios. Pongamos nuestra fe en eso. Miremos a ese Dios y recibamos esa consolación, esa fuerza de Él. Tercer lugar, ¿por qué nos da esa consolación? Sigue explicando. Versículo 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí Pablo. Parte de la razón que nosotros pasamos pruebas y tribulación es para que aprendamos que Dios es fiel, que recibamos consolación y fuerza de Él, y cuando otro está pasando cualquier tipo de tribulación, nosotros podemos animar a esa persona. Hay varias formas de mirar los problemas, de ver las situaciones difíciles. El primero es, esto es una casualidad. He tenido mala suerte. Y si lo miramos así, estamos sin esperanza. La segunda forma de ver la tribulación o el problema es decir, yo estoy en control de esta situación, yo puedo hacer que pase lo que pase.
Yo soy el que puedo hacer la diferencia en esta situación. Otra vez, no hay esperanza en esa forma de ver las cosas, porque somos débiles y al final de todo vamos a fallar. Pero la tercera forma de ver la tribulación, el problema, es Dios está en control de esto. Dios lo ha permitido. Y Dios está ahí para consolarme. Y en esa situación, sí tenemos esperanza. Y cuando nosotros recibimos esa consolación, podemos decirle a otro, mira, Dios está ahí. Yo sé porque Él me ha ayudado. Ahora, Pablo después de esto, en el versículo 8, habla de la tribulación que él pasó. Mira versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoráis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tal gran muerte. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Pablo explica que él llegó en una situación que no estamos seguros cuál fue en su vida, a un punto de ya decir se acabó esto. Se acabó esto ya. Yo no tengo ya esperanza. Yo voy a morir. Estoy al fin. Y él explica, Dios lo permitió para que él no confiara en sí mismo, sino para que buscara a Dios. Es así lo dice. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Cuando estamos a ese punto de desesperación, en vez de tirar la toalla, en vez de llenarnos de amargura, en vez de estar ansiosos, pongamos todo en la mano de Dios. Confiemos en Él. Mira David en Salmos 121, versículo 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Muchos en esos días adoraban a los ídolos y tenían sus sitios de adoración en los montes. Él dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a ayudar? ¿El ídolo en ese monte? No. Mi socorro viene de Jehová. Y el salmista en Salmos 34 dice, busqué a Jehová y Él me libró, me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 34, 4. Versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 5. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró
de todas sus angustias. Estamos en desesperación, situación difícil, situación imposible. Dios lo permite. ¿Para qué? Para que pongamos toda nuestra confianza en Él y recibamos consolación. Es diferente a veces la situación. ¿Cómo fue rescatado Santiago del rey Herodes? Bueno, con la muerte. El rey le quitó la cabeza y así fue directo al cielo. Como fue Pedro en la misma situación, rescatado, con los hermanos orando por él, en la cárcel esperando la muerte el día siguiente, un ángel entró y milagrosamente se abrió todo. En cualquier situación Dios nos va a librar de la forma que Él ve. Pero nosotros necesitamos estar confiando en Él. Fíjense que Pedro estaba confiando, estaba durmiendo esa noche. Imagínate la noche antes de su ejecución, que iba a ser ejecutado el día siguiente y él durmiendo. Tiene que levantarlo el ángel. Hermanos, la tribulación viene en cada vida nuestra. Pongamos nuestra confianza en Dios y recibamos la consolación. Y luego, cuando vemos a otro que está pasando tribulación, démosle testimonio de la grandeza de Dios, para que él también o ella pueda mirar a Dios, ver a Dios y también recibir esa misma consolación. Que el Señor nos bendiga en estos días. Señor y Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Cristo. Amén.